Buenos días, profesor Carlos Monsalve. Mi nombre es Laura Blanco y junto con mi compañera Adriana de León, el día de hoy le vamos a estar dialogando acerca del video Así manipularon el lenguaje político en la ilustración. Para empezar, en este video documental se expone como tesis principal la idea de que en realidad la ilustración no fue un despertar intelectual como se nos vende en la propaganda histórica, sino que fue una operación semántica masiva con el objetivo de reivindicar o redefinir ciertos conceptos que estuvieran asociados al orden social con el objetivo de deslegitimizar el régimen antiguo e instaurar uno nuevo que estuviera basado en la lógica y en la razón. En este orden de ideas, nosotras estaremos analizando algunos de los temas tocados en este video, claramente, pero también nos estaremos refiriendo un poco de manera descriptiva o narrativa a lo que se dice como apoyo. Sin embargo, también daremos algunas opiniones, puntos críticos, observaciones o simplemente le estaremos explicando la forma en la que nosotros interpretamos dicho video. Para efectos de un mayor entendimiento del tema, nuestro video va a estar separado, por así decirlo, en 5 secciones, o mejor dicho, en 5 puntos principales que nosotras identificamos y que, bueno, lo vamos a tocar así por puntos para poder desarrollar mucho mejor la idea y que usted pueda entender mucho mejor nuestro aprendizaje. Entonces, como primer punto vamos a tener esto de la luz y la jaula semántica, que es un concepto que se utiliza en el video. Bueno, para empezar, en el video se nos dice que la ilustración tuvo que identificar un enemigo. ¿Cuál fue este enemigo? La Edad Media. La Edad Media fue reducida a simplemente una etapa de oscuridad. O sea, estamos hablando de que miles de años históricos simplemente se basaron en ignorancia, oscuridad, en que los seres humanos estaban en nada, y de esta forma entonces la ilustración se nos presenta como la luz, como la solución, como este despertar intelectual precisamente que se nos vende históricamente. Y de esta forma entonces los ilustradores se presentan en el mundo como aquellos que tienen el progreso. ¿Y cómo logran esto? A través de la semántica o la jaula semántica, como se describe en el video. Esto lo logran a través de un libro llamado La Enciclopedia. En esta obra, los ilustradores lo que hacen es que cambian conceptos que había dado la iglesia o los feudales y pasan a ser conceptos científicos respaldados en la lógica y en la razón. Uno de los conceptos que mayor tuvo cambio fue el concepto de la libertad. Antes de la figura de Rousseau, la libertad era vista como algo natural del ser humano. Todos nacíamos con ella. No era necesario que tú obedecieras a alguien, sino que simplemente respetaras a los demás. Sin embargo, cuando Rousseau coloca esto de el contrato social o, o habla acerca de la manifestación de la voluntad general, este concepto de libertad inmediatamente cambia y ya no es entendido como algo natural del ser humano, sino que por el contrario ahora es visto como someterse voluntariamente a algo. Pero ya hablaremos de esto más adelante, que de hecho es el punto número 2 que nosotras identificamos en este video. ¿Cuál es el punto número 2? Precisamente, Rousseau y la voluntad general. Bueno, ¿qué pasa con esto? Entramos, por decirlo así, en el núcleo del análisis del video, ¿cierto? Que se pasa a decir que vendría siendo la obediencia colectiva o que ser libre ahora significa obedecer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Rousseau redefine lo que vendría siendo la figura del contrato social y tiene una visión muy diferente a la que tenía Hobbes y a la que tenía Locke. Para él, este contrato social funda la manifestación de la voluntad general, que básicamente vendría siendo, por decirlo así, un alma colectiva que expresa el bien común y que no vendría simplemente siendo como manifestaciones individuales o deseos privados, sino que es el conjunto de varias de estas manifestaciones individuales. Por ende, vendría siendo la voluntad del pueblo como tal, y en este concepto de que el pueblo entonces vendría siendo el único soberano. A entendimiento de esto, de que el pueblo es el soberano y que tú estás dando esta manifestación, tú mismo debes someterte a las propias leyes que tú ayudaste a crear. Es por eso que tú no estás siendo sometido como tal, sino que
vas, por decirlo así, a hacer caso a algo que tú mismo propusiste. Y esto lleva a una paradoja. Y es esta que mencioné anteriormente. Ser libre ahora significa obedecer. Pero obedecer de una manera voluntaria, ya nadie te está obligando. Bajo la lógica que acabo de explicar, no sé si me di a entender muy bien, pero básicamente que si tú ayudaste a crear las leyes, entonces tú no estás siendo sometido a ningún régimen. Estás siendo gobernado por las leyes que tú mismo impusiste, entonces es algo completamente voluntario. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, con este nuevo concepto de libertad, como digo, ya no está el concepto de que todos somos libres de manera natural, sino de que eres libre cuando obedeces las propias leyes que tú colocas. Esta voluntad general fue peligrosa. ¿Por qué? Porque esta voluntad general entonces le otorga al Estado una moral oficial disfrazada de una, por así decirlo, verdad colectiva. Entonces, bajo este orden de ideas, si un sujeto no está de acuerdo sobre lo que se supone que es mejor para todos, porque fue lo que acordaron entre todos, entonces es visto como un enemigo del pueblo. Aquí quiero abrir un entre paréntesis porque me parece que esto es un discurso que utilizan mucho en las políticas actuales o distintas figuras políticas o corrientes, valga la redundancia, y es precisamente esto: si alguien no comparte la misma idea que yo tengo del bien común, inmediatamente es un enemigo, hay que atacarlo, hay que reducir esa población, está pensando mal, ¿cierto? Porque esta voluntad general, o esto que se supone el pueblo que está de acuerdo, la mayoría, si un sujeto no está de acuerdo, inmediatamente el problema es ese sujeto. Me parece que es un discurso político que se utiliza mucho hoy en día y en efecto, entonces el Estado tiene ya esta moral oficial y cualquiera que no siga o no concuerde con esto es un enemigo del pueblo. Y aquí nos lleva al tercer punto que identificamos, que fue básicamente la invención tanto de la izquierda como la derecha, que me pareció algo polémico, fascinante a la vez y más como persona que se identifica con corriente de izquierda. Básicamente lo que nos decían en el video es que la derecha no tiene principios fijos establecidos como tal y que depende únicamente de la izquierda, que está ahí pues para hacerle contraposición a la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda históricamente ha sido un movimiento revolucionario y la derecha solamente es como lo contrario a ese movimiento revolucionario o lo que ese movimiento revolucionario busca aplacar, por así decirlo. Entonces, esto me llevó a pensar un poco porque en los discursos, perdón, en las discusiones políticas que he podido tener con distintas personas, he identificado que muchas personas simplemente se identifican de derecha porque no quieren ser catalogados como de izquierda o porque la izquierda no los representa y simplemente por ese sentido es que creen que son de derecha, pero en realidad cuando les preguntas un argumento fijo no lo tienen. Por lo tanto, esto me hizo pensar mucho en eso, preciso en que no tienen principios ni valores completamente establecidos, aunque aquí también se habla mucho de que la izquierda siempre va a necesitar de la derecha porque si no, pues no tendría ningún fundamento fijo, porque como se dice en el video, la izquierda vendría siendo un movimiento revolucionario y si ya no hay la derecha, pues no hay nada que contraatacar, no hay nada que revolucionar, no hay nada contra lo cual pelear. Por ende, la izquierda también, entre comillas, por decirlo así, dejaría de existir. Por lo tanto, la izquierda pues tiene esta necesidad de crear el enemigo de la derecha o la amenaza y también que todo aquel que es de derecha pues es básicamente porque ya no concuerda con las cosas de izquierda o porque la izquierda cree que son traidores o porque simplemente no son lo suficientemente radicales. La postura de dicha fuente busca sacudirnos, afirma que muchos movimientos autoritarios tuvieron orígenes revolucionarios o estatistas. Esto en parte puede chocar, pero tiene un punto. No siempre encajas en la típica línea izquierda o derecha. La historia, sin embargo, también nos recuerda que esas corrientes suelen tener raíces nacionalistas o reaccionistas. Lo que más me llamó la atención es la idea de la política como lucha contra el lenguaje o por el lenguaje. No se trata de quién tiene más votos, quién votó por quién o quién tuvo mayor realización de dichos votos, sino quién puede definir lo que significa ser virtuoso o ser traidor. Cuando el poder impone una definición, las palabras dejan de ser neutrales y se vuelven instrumentos para excluir, castigar y oprimir. Ahora vamos a pasar a las instituciones. La fuente plantea que hoy vivimos acostumbrados a una mezcla entre ejecutivo, legislativo,
que produce demasiadas normas y demasiados estatutos a lo largo de los candidatos, a lo largo del estamento político de dicho candidato. Para que se hagan una idea, en el 2024 se generaron millones de páginas de leyes, normas, decretos y reglamentos que no tenían que ver uno con el otro. Y eso crea un llamado laberinto de opresión burocrática, que tanta norma que ya no sabemos qué está permitido, qué no está permitido, qué está prohibido, qué no está prohibido y qué contradice qué norma. Ahora, si no me entendieron, les voy a dar un pequeño ejemplo. Imaginen una pequeña empresa X o Y, una persona que necesita cumplir unos trámites para abrir dicho negocio que está haciendo con mucho esfuerzo. Tiene que navegar por montones de normas que cambian con frecuencias, que se contradicen, que se establecen, y eso frena dicha iniciativa que tiene dicha persona, sino que más allá de ello, permite que las oficinas y los funcionarios decidan sobre su mismo criterio qué normas aplicar, concentrando el poder en la misma administración. Ahora, para cerrar, creo que la fuente acierta al describir que la ley dejó de ser una guía estable de convivencia y se convirtió en un flujo interminable de órdenes. Eso nos recuerda a una idea bastante hobbesiana. Es decir, incluso si no aceptamos su visión totalitaria, es decir, si no aceptamos al hombre, si el hombre perdió, la esencia persiste. El hombre puede perder, pero su esencia establece y se interpone sobre todo aquello. El Estado controla el significado de los conceptos públicos que hoy conocemos. Cuando el poder define palabras como seguridad o lealtad, define quién está dentro del círculo de protección y quién queda expuesto a la sanción, a la exclusión o la opresión. Y eso erosiona en la autonomía individual. Ya no somos sujetos de derechos claros y de democracia. Somos destinatarios de órdenes que cambian sin aviso y sin fundamento claro y conciso. Finalizamos con cómo se diferencian las dos tradiciones de la fuente, principalmente en dos razones políticas, la francesa y la anglosónoma, que es la estadounidense. En la tradición continental, que es la francesa, la ley es vista como la expresión de la voluntad general. Una idea se puede volver peligrosa si no se establece con límites. En cambio, la tradición anglosajona de Estados Unidos, sobre todo la estadounidense, se piensa que la ley como un límite del poder, más check and balance, más protecciones formales para la autonomía individual. Si no me entendieron, vamos a otro ejemplo. Piensen en el sistema de derechos y en cortes de Estados Unidos frente a los códigos civiles franceses. La primera tradición prioriza procedimientos y contrapresos. La segunda confía más en la autoridad de la ley, en lo que establece la ley y la doctrina, mientras que esa se vuelve un espejo de la soberanía popular. Ninguna es perfecta, claramente. La francesa puede facilitar decisiones mayoritarias sin control. La anglosajona o la estadounidense puede convertirse en el terreno para el poder económico que domina a través de derechos privados. Recordemos que establece un dicho control. Además, no podemos evitar las contradicciones de la Ilustración. Locke, que escribió sobre la libertad, la propiedad y la dignidad, participó en empresas ligeradas al comercio de esclavos, en empresas negristas. Eso no es un detalle menor. Muestra cómo los discursos de libertad pueden coexistir con prácticas de dominación. Un momento revelador clave a este mismo fue en Haití. Esclavizados tomaron el lenguaje de la Ilustración, libertad, igualdad y dignidad, y lo usaron para reclamar su propia humanidad. Ese ejemplo demuestra que el lenguaje político puede servir tanto para emancipar como para oprimir, dependiendo de quién lo use y en qué contexto lo esté utilizando. Ahora, dicha fuente propone que la libertad no es un regalo del Estado, no es algo que el Estado viene y nos da en una cajita de oro. Es el resultado de una mayoritaria, de voz, de voto, de pelea, de lucha, de establecimiento de dignidad y a protección. Es una condición, más bien, ontológica que debemos de proteger con límites claros al poder. El poder no puede proponerse sobre nuestra propia libertad. Esto, estoy totalmente de acuerdo, que es una gran parte. La manipulación del lenguaje político es real y está vigente, y lo estamos viendo en la posición política que se dio hoy en día en Colombia los pasados meses con las posiciones de los candidatos políticos. Hoy el debate ya no es solo si el Estado debe tener poder, porque el Estado lo tiene. El Estado protege y tiene dicho poder. Pero si no, estamos viendo de quién lo puede administrar y con qué criterios lo administra. No es simplemente decir yo lo hago, es decir, qué piensas tú y en qué criterios vas a seguir dicha instrumentación política. La cuestión en el fondo es semántica. ¿Quién nombra? ¿Quién define? ¿Quién decide?
¿Qué significa la esfera pública? ¿Quién establece dicha esfera pública? Si aceptamos que el lenguaje político puede ser una herramienta de dominación, entonces la recuperación del lenguaje democrático es totalmente urgente. No es suficiente pedir transparencia. Debemos fomentar espacios de liberación, de continuidad, donde las palabras se construyan colectivamente, espacios colectivos, y no sean imposición de unos pocos establecidos en curules de un simplemente marco. En la práctica, eso implica la educación civil real, no simplemente, mira, yo te enseño qué sabes, mira, yo te enseño qué derechos tienes y listo. Esto implica un civismo colectivo, procedimientos, participaciones, límites normativos que impidan la concentración del poder en manos burocráticas, pero no solamente burocráticas, sino tecnocráticas. Muchas gracias por escuchar, quedamos atentos a preguntas, especialmente sobre qué podemos empezar a reconstruir en el lenguaje político que sirva para debatir, emancipar y no solo para dominar o silenciar, como también para oprimir. Muchas gracias.